Hola, bienvenidos a una experiencia única en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza, su guía en este oscuro viaje. Hoy los invito a sumergirse en las profundidades del terror suscribiéndose a nuestro canal. ¿Se atreven a desafiar lo paranormal? Dale like al video para desbloquear el misterio y compártelo con valientes amigos. Desde el tranquilo pueblo de Tecate, Baja California, les presentamos la leyenda de una casa embrujada, testigo de oscuros rituales y posesiones. Prepárense para el suspenso. La noche está llena de secretos inquietantes que solo encontrarán aquí en el aullido del miedo. Comenzamos. En el tranquilo pueblo de Tecate, Baja California, se alzaba una casa que se había ganado la fama de estar embrujada. Su presencia se destacaba entre las demás, no solo por su aspecto descuidado y abandonado, sino por las historias que circulaban sobre sus oscuros pasillos. Corría el año 2017 cuando la leyenda de la casa tomó forma. Se decía que en el pasado, en ese mismo lugar, se llevaban a cabo rituales oscuros. Uno de esos rituales, según la historia que pasaba de boca en boca, se había salido de control y culminó en la posesión de una mujer. Desde entonces, la casa quedó vacía, pero se decía que aún resonaban lamentos y susurros inquietantes entre sus paredes desgastadas. En el año 2022, dos amigos curiosos, Francisco y Julio, escucharon hablar sobre la casa embrujada de Tecate. La idea de lo paranormal los atrajo y decidieron aventurarse en la morada abandonada para experimentar de primera mano las misteriosas manifestaciones que se rumoreaban. Una noche, con linternas en mano, los amigos cruzaron el umbral de la casa. La madera crujía bajo sus pasos, y una sensación de frío se apoderaba del ambiente. No tardaron en notar que los lamentos que habían escuchado mencionar eran reales. Eran como suspiros desgarradores que resonaban en las paredes desnudas. Mientras exploraban, sintieron que la temperatura bajaba aún más, como si una presencia invisible los observara. Llegaron a una habitación en la que se decía que se habían llevado a cabo los rituales. Una débil luz se filtraba entre las grietas de las persianas cerradas, iluminando débilmente la estancia polvorienta. De repente, Julio sintió un escalofrío recorriendo su espalda y vio sombras danzando en las paredes. Francisco, también inquieto, aseguraba escuchar lamentos que parecían provenir de lo más profundo de la casa. La tensión en el aire era palpable. Decidieron continuar explorando, con cautela, a pesar de los crecientes murmullos que los rodeaban. Al llegar al piso superior, se toparon con una puerta entreabierta que crujía mientras se movía con el viento. Al empujarla suavemente, descubrieron una habitación tapizada de polvo y objetos olvidados. En el rincón más oscuro, algo llamó su atención, una figura femenina, de aspecto etéreo, parecía estar de pie. Susurros lastimeros emanaban de la figura, y las sombras bailaban a su alrededor. Francisco y Julio, paralizados por la sorpresa, contemplaron la presencia sin atreverse a acercarse. El tiempo pareció detenerse en ese momento, mientras la figura continuaba con sus lamentos. ¿Era acaso la mujer poseída por el oscuro ritual del pasado? La inquietud se apoderó de los amigos, pero su curiosidad los mantenía en vilo. La casa embrujada de Tecate guardaba secretos que, hasta ese momento, solo se insinuaban en sus lamentos y sombras danzantes. Francisco y Julio continuaron su exploración, enfrentándose a lo desconocido, mientras las manifestaciones paranormales los envolvían en un misterio aún sin resolver. Sorprendidos por el lamento terrorífico que resonó detrás de ellos, Francisco y Julio giraron rápidamente hacia la oscuridad que se extendía en la otra parte de la habitación. Con las linternas iluminando cada rincón, no encontraron nada más que sombras danzantes en las paredes polvorientas. El ambiente se volvió aún más tenso cuando, de repente, un golpe fuerte resonó en una de las habitaciones cercanas. La madera crujió como respuesta al impacto, y la ansiedad se apoderó de los dos amigos. Se miraron entre sí, indecisos sobre si seguir explorando o abandonar la casa embrujada. Decidieron avanzar hacia la habitación de donde provenía el sonido, con las linternas temblando en sus manos. Cada paso resonaba en el suelo desgastado, y los lamentos continuaban acompañándolos en la penumbra. Al llegar a la puerta entreabierta, se asomaron con cautela. La habitación estaba apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba por una ventana rota. En el centro de la sala, una vieja mesa cubierta de polvo yacen en el suelo junto a un espejo roto. El golpe resonante parecía haber venido de allí, pero no había rastro de movimiento. De repente, otro lamento, más desgarrador que el anterior, hizo que Francisco y Julio se estremecieran. La sensación de que algo los observaba se intensificó, pero no podían identificar la fuente de los lamentos. La atmósfera pesada y cargada de energía los mantenía en vilo, mientras la incertidumbre se apoderaba de sus mentes. Decidieron acercarse al espejo roto con cautela, enfocando las linternas en su superficie fragmentada.
La imagen reflejada mostraba la habitación tal como la veían, pero los lamentos persistían sin una fuente clara. Un escalofrío recorrió sus espaldas cuando se dieron cuenta de que los susurros lastimeros no provenían del reflejo, sino que llenaban el aire a su alrededor. El misterio de la casa embrujada de Tecate se volvía más profundo y enigmático a medida que avanzaban. A pesar de la tensión en el ambiente, Francisco y Julio decidieron continuar explorando, decididos a descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales que los rodeaban. Con cada paso, los lamentos se intensificaban, sumergiéndolos en un mundo de oscuros secretos y sombras que desafiaban la lógica. Con cada paso que Francisco y Julio daban, las manifestaciones en la casa embrujada de Tecate se volvían más intensas. Los lamentos persistían y se entremezclaban con susurros que aumentaban la sensación de inquietud en el aire. Al caminar por un pasillo oscuro, al fondo pudieron percibir sutilmente una silueta transparente que se asemejaba a la figura de una mujer. La tenue luz de sus linternas apenas alcanzaba a disipar la oscuridad, pero la figura fantasmagórica se mantenía visible al final del pasillo. Las sombras jugaban a su alrededor, creando una atmósfera aún más sobrecogedora. Francisco y Julio, a pesar de la incertidumbre que los embargaba, continuaron avanzando hacia la figura. De repente, un lamento estremecedor resonó en el pasillo, seguido por una voz que pronunció una amenaza escalofriante. Las palabras, cargadas de malevolencia, reverberaron en la penumbra. No debieron haber venido, susurró la voz con un tono que helaba la sangre. Francisco y Julio se quedaron paralizados, con la mirada fija en la silueta que parecía desafiar las leyes de lo tangible. La mujer transparente, cuyos contornos se volvían más definidos a medida que se acercaban, permanecía inmóvil. Sus ojos, aunque apenas visibles, transmitían una presencia cargada de dolor y rabia. La atmósfera se volvió aún más densa, como si la misma casa estuviera reaccionando ante la presencia de los intrusos. Aterrorizados, los amigos consideraron retroceder, pero algo los mantenía allí, como si una fuerza invisible los atrajera hacia la figura etérea. Los lamentos y amenazas continuaron, envolviéndolos en un torbellino de sensaciones inexplicables. Cada paso parecía sumergirlos más en un enigma sin resolver. La casa embrujada de Tecate revelaba sus secretos de manera gradual y perturbadora. Francisco y Julio, enfrentándose a lo paranormal con valentía y temor, se adentraban en un territorio desconocido, donde las manifestaciones se intensificaban y la verdad se ocultaba entre las sombras de un pasado misterioso. Muy asustados abrieron la puerta del pasillo, donde acababan de ver la silueta de la mujer. Abriendo la puerta del pasillo con cautela, Francisco y Julio ingresaron a la habitación que se perfilaba como la más aterradora de la casa. La escena que se reveló ante ellos era impactante. La tenue luz de sus linternas iluminaba una estancia lúgubre y desgastada, donde muebles antiguos yacen cubiertos por telarañas. Los lamentos seguían resonando, mezclándose con la sensación de opresión que impregnaba el aire. En el centro de la habitación, una cama deshecha yacía como testigo de tiempos pasados, sumergida en la penumbra que reinaba en el lugar. La atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Fue en ese instante cuando una voz, gutural y demoníaca, se hizo eco en la habitación. «Salgan de aquí», retumbó con un tono que helaba la sangre. Francisco y Julio, temblando de miedo, intercambiaron miradas de pánico. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, mientras la voz persistía en su advertencia. De repente, en medio del escalofrío que recorría la habitación, Julio fue violentamente aventado por una fuerza invisible. El sonido de su cuerpo chocando contra la pared resonó en la estancia, dejando a Francisco atónito y horrorizado. La voz demoníaca continuaba con su comando ominoso, y la presencia invisible parecía no tener intenciones de detenerse. Francisco, angustiado y lleno de pavor, corrió hacia Julio, quien yacía en el suelo con una expresión de desconcierto y dolor. Intentaron levantarse, pero la atmósfera hostil los mantenía en su agarre. La habitación, ahora saturada de energía negativa, se volvía un campo de batalla entre lo inexplicable y la lucha por mantener la cordura. En medio del caos, los amigos se encontraban atrapados en un episodio aterrador, donde la realidad y lo paranormal se entrelazaban de manera perturbadora. La casa embrujada de Tecate, revelando su lado más oscuro, mantenía a Francisco y Julio en vilo, sin una clara salida ante las fuerzas que desafiaban toda lógica y explicación. Con Julio aún en el suelo, Francisco corrió para ayudar a su amigo a levantarse. Mientras intentaba levantar a Julio, en medio de la confusión y el miedo, sintió como algo tiraba fuertemente de su brazo. Un estremecedor escalofrío recorrió su cuerpo, y un grito escapó de sus labios en un acto reflejo de pánico. La habitación se volvía más caótica, con la voz demoníaca resonando y la fuerza invisible que parecía desencadenar el descontrol. Francisco,
Ahora afectado por una sensación de malestar creciente, luchaba por entender lo que estaba sucediendo. La atmósfera se volvía más densa, como si algo más se hubiera unido a su realidad. Mientras intentaba mantener la calma, Francisco notó que algo no estaba bien. Un malestar profundo se apoderaba de él, como si una sombra oscura se aferrara a su ser. Los amigos, atrapados en la oscura habitación de la casa embrujada, sentían como la situación se les escapaba de las manos. Francisco, afectado por lo desconocido, comenzó a experimentar una sensación de opresión en el pecho y una fatiga abrumadora. Se tambaleó, agarrándose al borde de la cama deshecha. Julio, aún desconcertado por la fuerza invisible que lo había derribado, observó con creciente preocupación la transformación en su amigo. La entidad, invisible pero poderosa, parecía haberse aferrado a Francisco. Los lamentos y la voz demoníaca persistían, creando un ambiente aún más amenazador. Julio, sin saber cómo reaccionar ante lo que sucedía, intentó ayudar a Francisco, pero algo en el aire indicaba que la situación estaba más allá de su control. La casa embrujada de Tecate, testigo de estos eventos inexplicables, mantenía a los amigos en un estado de vulnerabilidad. Francisco, afectado por la presencia oscura que se había apoderado de él, y Julio, enfrentando lo incomprensible, se encontraban en medio de un misterio que desafiaba toda explicación lógica. La verdad detrás de la entidad que se aferraba a Francisco permanecía oculta en las sombras de la casa embrujada. Con Francisco sintiéndose mareado y con el estómago revuelto, y Julio adolorido por el golpe propinado por la entidad demoníaca, la situación se volvía cada vez más caótica. Los amigos, sintiendo que todo se les escapaba de las manos, salieron de la aterradora habitación en busca de una salida. Al abandonar la estancia, se encontraron con la mujer en el pasillo. Su risa demoníaca resonó en el aire, y su mirada, cargada de terror, se clavó en Francisco y Julio. La presencia de la mujer, con una presencia más tangible y amenazante que antes, los dejó petrificados. El pasillo se volvía un campo de batalla entre la realidad y lo inexplicable. La mujer, con su risa perturbadora, bloqueaba su camino, sumiendo a los amigos en un estado de vulnerabilidad y terror. Francisco, afectado por la entidad que se le había unido, intentó mantenerse en pie mientras la mujer los observaba con ojos que parecían penetrar en lo más profundo de su ser. Con paso vacilante, Julio y Francisco intentaron moverse a su alrededor, buscando una salida de aquel pasillo que se había convertido en un laberinto de pesadillas. La risa demoníaca continuaba, envolviéndolos en un tormento psicológico que amenazaba con desgarrar su cordura. La casa, impregnada de lamentos y presencias amenazadoras, parecía ser un campo de batalla entre dos mundos. Julio y Francisco, enfrentándose a lo desconocido, seguían luchando por entender la realidad de lo que ocurría. La mujer, con su mirada aterradora y risa que resonaba como un eco de pesadilla, se convertía en un desafío más en su intento de escapar de la casa embrujada de Tecate. En medio del pasillo oscuro, la mujer demoníaca frente a ellos, las linternas de Francisco y Julio se apagaron súbitamente, sumiéndolos en la oscuridad total. La lucha por encenderlas en medio de la penumbra se volvió un desafío, mientras sus manos temblaban intentando encontrar el interruptor correcto. Finalmente, con un clic, Julio logró encender su linterna, iluminando el pasillo nuevamente. Sin embargo, la mujer ya no estaba allí. El pasillo, iluminado solo por la linterna de Julio, parecía más inquietante que nunca. La sensación de lo desconocido se intensificaba, y los amigos se aferraban a la luz de la linterna como su única conexión con la realidad. En ese momento, un lamento amenazante resonó detrás de ellos. Francisco, sintiéndose mal y afectado por la entidad que se le había unido, y Julio, adolorido por la violenta experiencia anterior, se aterraron al escuchar el lamento. La oscuridad y la amenaza latente en el sonido los envolvían en un estado de ansiedad y miedo. El deseo de salir de la casa se apoderó de ellos, pero la dificultad para encontrar la salida se volvía una tarea titánica. Cada paso, cada rincón, parecía desafiar sus intentos de escapar de la casa embrujada de Tecate. La casa, con sus sombras y lamentos, se convertía en un laberinto del que ansiaban liberarse. Los amigos, enfrentándose a la incertidumbre y a sus propias limitaciones físicas y emocionales, continuaban su lucha por escapar de la influencia oscura que los rodeaba. La linterna de Julio, su única fuente de luz y esperanza, iluminaba un camino incierto en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Mientras intentaban salir de la casa, la tenue luz de la linterna de Julio apenas iluminaba su camino, revelando sombras inquietantes que se movían en la oscuridad. La presencia de la mujer demoníaca, escurriéndose entre las sombras, generaba un escalofrío que se adentraba en lo más profundo de sus almas. Aterradores lamentos resonaban en cada rincón, creando un ambiente de pavor que los envolvía. Descendiendo las escaleras del segundo piso,
La luz de la luna que se filtraba por la puerta principal reveló la figura de la mujer demoníaca detrás de ellos. Su sonrisa malévola y la mirada cargada de odio los enfrentaron en una confrontación de lo sobrenatural. El terror se apoderaba de Francisco y Julio, paralizándolos en la entrada de la casa embrujada. Mientras la mujer demoníaca los observaba desde la penumbra de la casa, los dos amigos, fuera del alcance de su presencia maligna, reflexionaron sobre la oscura elección de haber entrado. El arrepentimiento se apoderó de ellos, la realidad de lo vivido dejando una huella imborrable en sus mentes. La mujer, con su mirada fija, parecía saborear la desesperación y el temor que habían experimentado dentro de la casa. Sin pronunciar palabra, con la silueta de la mujer demoníaca aún presente en la puerta, Francisco y Julio, sumidos en el horror, abandonaron la casa embrujada. El eco de lamentos y la sensación de lo inexplicable los perseguían, dejando tras de sí el oscuro capítulo que habían enfrentado. La elección de entrar en la morada del terror había dejado cicatrices en sus almas, recordándoles que, a veces, las puertas que se abren hacia lo desconocido también pueden llevar consigo una carga insoportable de miedo y pesar. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante experiencia. Soy Carlos Mendoza, tu guía en el aullido del miedo. Si disfrutaste de este viaje al terror, no olvides suscribirte al canal para más emociones sobrenaturales. Dale like si sentiste la adrenalina recorrer tu espalda y comenta tus pensamientos más aterradores. La oscuridad tiene muchas historias que contar, y queremos compartirlas contigo. Hasta la próxima, valientes exploradores del miedo.